Perfecto. Bueno, entonces empezamos. Muchas gracias a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el encuentro número 43 en total de jóvenes teósofos. En esta ocasión, bueno, es nuestra primera reunión del año, de este año 2026. Y en esta ocasión tenemos a tres invitados especiales. Y el nombre del encuentro, o sea, el tema es el poder de la realidad interna y el destino. Antes de empezar, les voy a pedir por favor que iniciemos con una pequeña meditación y luego los presento a los invitados. Así que por favor, si me acompañan y cerrando los ojos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Como les había mencionado, son dos jóvenes de diferentes lugares. Vamos a empezar ahora con Felipe Alfaro. Él es parte de la Sociedad Teosófica de Costa Rica, vive en Austria en este momento, tiene nacionalidad costarricense y también peruana, ha apoyado en la Sociedad Teosófica de Jóvenes y actualmente también en la Escuela de Sabiduría de Adiar. Entonces vamos a dar la bienvenida y adelante, Felipe. Muchas gracias, Steph. Un gusto saludarles. Gracias por el espacio. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan si lo... Sí, ya se ve. Oh, gracias, Steph. Bueno, como mencionó Steph, el tema es el poder de la realidad interna y el destino. Para empezar, me gustaría agradecer la guía de parte de Clarisa Elosegui. Gracias a ella, pues me recomendó esta lectura que son los fundamentos de la filosofía esotérica de G. de Pureker. Y con base a esto, me gustaría enfatizar justo el tema porque durante esta pequeña parte de la presentación vamos a ver vamos a dividirlo en dos secciones, tanto el poder de la realidad y una vez que ya existe esta realidad, esta conciencia sobre la realidad interna, el destino. También antes de empezar, en el caso que la lectura era bastante larga, entonces el objetivo es mencionar los puntos más importantes también con base al tema, pero en el caso que alguien desee aportar, hacer algún comentario o hacer alguna corrección, sí les agradecería mucho que levanten la mano para que también participen o lo escriban en el chat. Entonces, con esto iniciamos. La realidad interna inicia con la conciencia del ser. ¿Cómo es este ser y cuál es el vínculo que hay con esta entidad? Entonces, primero vemos que no solo hijos de la tierra, seres como mariposas, nacidos de un día, sino en verdad chispas del corazón del ser, del fuego central de la vida universal. Si podemos sentir esta maravillosa realidad en nuestros corazones y si podemos trasladar ese sentir en nuestras vidas diarias, ninguna fuerza será más grande para gobernar nuestra conducta que esta, y nada podrá moldear mejor nuestros destinos, ponernos sobre un sendero de logros y de servicio más noble.
Al darnos cuenta que somos una unidad con todo lo que es, que la hermandad universal es un hecho del ser y que nuestros actos y pensamientos accionan y reaccionan con inevitable consecuencia en todo lo que pensamos y hacemos, no solo sobre nosotros, los pensadores y actores, sino en todos los seres en todos lados. Cuán diferente pueden ser la vida de los hombres. Entonces, en esta primera parte enfatizamos poco a poco cuál es este vínculo, cuál es nuestra verdadera identidad, cuál es este ser. Entonces, como se dice en la doctrina secreta, el comienzo, en el principio, en el todo. La siguiente declaración es que Dios, en hebreo original es Elohim, hizo la tierra y la tierra estaba sin forma, vacua. ¿Qué significa vacua? ¿Qué significa este espacio vacío? Permítanme recordarles aquí, la palabra significa más que vacío, significa más propiamente en esta aplicación intangible, inmaterial o como diríamos nosotros, un mundo astral, un mundo espiritual. Su atributo único y absoluto que es ello mismo, movimiento eterno e incesante. Es llamado en lenguaje esotérico el gran aliento, que es el movimiento perpetuo del universo en el sentido de espacio sin límites y siempre presente. Entonces aquí vemos ya la definición de cuál es ese origen de esa identidad verdadera, ¿no? Cómo empezó la manifestación a través de lo ilimitado, el gran aliento. Y también se puede explicar cómo este ilimitado no se puede ni calificar, no se puede ni siquiera describirlo porque sería también limitarlo. Entonces, una vez que tenemos estas definiciones, ¿en dónde empieza la realidad? Bueno, en el Kabbalah se enseña que el hombre se divide en cuatro partes. La más alta y espiritual de todas, aquel principio o parte que para nosotros es solo un ¿Estás aliento por de ahí? vida. ¿Perdón? ¿Alguien ¿Vos me quiere escuchás? mencionar? Che, ¿estás en la cosa esta? ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor? O no sé si quieran aportar, hacerle una aportación. Ya se lo cerramos. Ah, ok, gracias. Ok, el segundo principio, bueno, entonces el primer principio es este gran aliento que ya se mencionó. El segundo es el Ruah o el alma espiritual, escrito algunas veces de acuerdo a otros métodos de transliteración. Luego tenemos el alma astral, el llamada Nefesh, el tercero próximo, el más bajo que el hombre tiene en común con los brutos. Luego viene el Guf o vehículo físico, la casa en la que todos otros moran. Entonces a este llegamos, luego de estas definiciones, llegamos al punto concreto. Lo inmanifestado está en nosotros, es lo más secreto de lo más secreto en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros seres esenciales. Y con base a estas definiciones también nos vamos orientando un poco de cómo podemos tener una base moral enraizada o enlazada en esta esencia ilimitada, en lo divino. Por lo que, como dice en la doctrina secreta, nos damos cuenta de que en las etapas a través de las cuales hemos pasado, hemos confundido las sombras por las realidades y que el progreso del ego hacia lo alto consiste en una serie de despertamientos progresivos, llevando consigo a cada avance la idea de que en aquel momento al menos hemos alcanzado la realidad, pero únicamente cuando hayamos logrado la conciencia absoluta y compenetrado con ella la nuestra propia, nos encontraremos libres de las ilusiones producidas por Maya. Entonces, ¿qué es Maya? Maya es la ilusión de nuestros propios pensamientos, nuestras propias imperfecciones sobre la interpretación real y el significado del mundo y el universo que nos rodea. En el ser más interno del hombre vive una divinidad que lo relacionamos con el gran aliento, con eso que es permanente, que es ilimitado. Y esta divinidad es el vástago del Altísimo, y el hombre puede llegar a ser un dios en la carne o puede hundirse más abajo incluso que el promedio común de la humanidad. Esta imagen que está en este slide también Clarisa me la compartió para presentarla, incluirla en la presentación. Ustedes me parece que la conocen, es la constitución del sistema y del hombre completo.
a través de sus diferentes planos. Entonces, estábamos hablando de como desde la parte más arriba, ¿no? Todo empieza desde la manifestación, a través de las diferentes jerarquías. Entonces, se puede decir que la aurora del Manvantara es el comienzo de la manifestación de las primeras y más elevadas jerarquías, o también llamados los Haji, y de ellos para abajo todas las jerarquías que se citan en la doctrina secreta y se forman los planos y subplanos que conocemos como el septenario y se posibilita la aparición de todos los seres en todos los reinos. Entonces, noten cuidadosamente que mientras descienda desarrolla estas varias jerarquías en sí mismo, notemos también como el sí mismo es con mayúscula. Entonces, esto va enlazado con lo superior. Y en su ronda de ascenso los absorbe en sí mismo, también con S mayúscula, de nuevo. Entonces, vamos a ir viendo en la presentación este proceso, cómo va descendiendo a través de la manifestación hasta el vehículo, que es la parte física, y cómo volvemos otra vez en este camino espiritual que es hacia arriba. Rodeando este inmenso agregado espiritual, se nos enseña a concebir un aura, por decirlo así, que toma la forma de un huevo, al cual podemos llamar, siguiendo el ejemplo de los cabalistas, el Shekhinah, una palabra hebrea que significa morada o vehículo, a lo que la filosofía esotérica llama el huevo áurico. Al final, este orden, al final que va bajando a través de las manifestaciones, diferentes planos, y otra vez que el objetivo es volver hacia arriba, es el flujo del ser. Entonces, ¿cómo se surge cómo se surge la manifestación? A través del Manvantara, el Pralaya. ¿Qué es el Manvantara? Esta palabra viene compuesta de la palabra manus, entre manos. En el sistema esotérico son colectivamente las entidades que aparecen primero en el comienzo de la manifestación y como un árbol cósmico derivan o nacen todas las cosas. Es una cadena planetaria del ser manifestado. Manu, por lo tanto, en un sentido, el tercer logos, así como el segundo es el padre madre, Brahma y Prakriti, y el primero es lo que llamamos los logos manifestados, o el Brahman neutro, y su velo cósmico es llamado Pradana. ¿Qué es el Pralaya? El Pralaya es también un compuesto sánscrito que se forma con la palabra laya de la raíz sánscrita li y el prefijo pra. ¿Qué significa li? Significa disolver, desvanecer, diluir, como cuando una vierte agua sobre un cubo de sal o de azúcar. Esto puede ser tomado como un símbolo de lo que es pralaya, un desmoramiento, un desaparecer de la materia en algo más, estando aún más en eso y lo rodea y lo interpenetra. Eso en pralaya usualmente traducido como el estado de latencia, el estado de descanso o reposo entre dos manvántaras o un ciclo de vida. Entonces, llegamos al punto de la autoconciencia, teniendo como antecedente ya la definición de cuál es nuestro origen a través de lo ilimitado. Entonces, cuando el hombre asciende más allá del alcance de la materia, cuando se hace consciente de cómo al final llega al plano físico, y una vez que está en el plano físico también entra en este camino espiritual, ha desechado la esclavitud de Maya o ilusión. Recordemos que cuando comienza la manifestación, Prakriti se vuelve o es Maya y Brahma. El Padre es el espíritu de la conciencia o la individualidad. Estos dos son realidad uno y no obstante son también los dos aspectos del único rayo de vida que actúa y reacciona sobre sí mismo. Tanto como un hombre puede decir yo soy yo. Por lo que al final nos hacemos esta palabra yo soy yo, es como a través de este proceso de autoconciencia nos hacemos o nos identificamos que todos nosotros también tenemos eso que es permanente. Entonces, una gran lección, o básicamente lo que es esencial de aprender, es que en esta diferencia todo está unido, no hay una separación y además que
que Maya, el gran engañador, es la famosa culebra o serpiente de la antigüedad que nos conduce fuera del jardín del Edén, empleando una metáfora bíblica, y aprender a través de la experiencia y del sufrimiento lo que la ilusión es y no es, tomando en cuenta lo que es permanente y lo que no es permanente, como ya se mencionó eh, desde el inicio con la definición de esa impermanencia. Entonces volvemos otra vez a la imagen, donde es una imagen como referencia para saber qué es el ser y el ego, saber diferenciarlo. Entonces, este ser individual, sabemos, es un átomo espiritual o más bien monádico. Es eso que en todas las cosas dice yo soy y por lo tanto es conciencia pura, conciencia directa, no conciencia reflejada. El ego, también es importante mencionar, aquí el ego viene con E mayúscula, que es diferente a la E minúscula. Entonces, este ego hace referencia o se refleja en lo espiritual. El ego, eso dice el yo soy, conciencia directa y reflejada, conciencia reflejada de nuevo sobre sí misma. Ojo, también aquí lo vuelvo a mencionar, este sí misma es con mayúscula, por lo que así que reconoce su propia existencia Mayavi como una entidad separada, entre paréntesis. El completo esfuerzo de la evolución no es solo sacar a la luz eso que está dentro de cada semilla individual, sino también a cada mónada individual y cada ego y cada alma que recoja de la materia en la que trabaja otras entidades menos avanzadas que se vuelven parte de sí misma o de sí misma y lo lleve a él o ella en el arco de viaje evolutivo hacia arriba. Por lo que una vez que iniciamos este camino espiritual, que también este camino hace referencia al título de toda la presentación, que es el destino. Una vez que asumimos esta autoconciencia y este también compromiso, no solamente es por la espiritualidad o el camino individual, sino también es por el colectivo, ¿no? Que al final todos volvemos a ser parte de esta unidad. El ser y el ego, cada uno de nosotros es por tanto un Cristo en potencia, un Cristo potencial, porque mientras seamos dentro cada uno de nosotros unos Cristos, intrínsecamente cada uno de nosotros es a sí mismo o debería ser un Salvador propio, de sus prójimos y de sus seres inferiores debajo de él, bajo su guía o influjo. El hombre es responsable por cuanto ha obtenido la autoconciencia, incluso en menor grado, se convierte por ello en un creador y se vuelve por tanto responsable hasta una medida proporcional al desarrollo de dicha autoconciencia. Él se vuelve un colaborador y ayudante de los dioses con quienes está destinado a unirse como uno de ellos. Autoconciencia y el destino. Aquí básicamente se menciona, en resumen, aquí, como pueden ver en la imagen, la imagen del yin yang, donde se menciona que no hay absolutos, no hay una definición del mal o el bien. Simplemente la definición del bien es que hay una vibración más alta. La vibración, el mal se puede definir como la oscuridad, donde hay una vibración más baja. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que al final esto ayuda mucho también con la culpabilidad, con cualquier cosa que pase en el camino, ¿no? No simplemente a través de nuestros actos, hay también, nos acercamos a más a lo que está iluminado o más bien a una vibración más baja y consecuente a eso, también vamos a tener nuestro karma. Perdón, ¿alguien quería aportar algo? ¿No? Ok, continúo. Entonces, el karma es el hábito de la naturaleza universal y eterna, un hábito inveterado, primordial, que trabaja también que un acto es necesariamente por destino, importante aquí se destaca, seguido por un resultado ineluctable, una reacción de la naturaleza en la cual vivimos. El karma humano nace dentro del hombre mismo. Somos sus creadores y generadores, y también sufrimos por él. Somos purgados a través de él por nuestras propias acciones. Entonces, el hombre, como expuesto por H.P. Blavatsky, teje alrededor de él
desde su nacimiento hasta su muerte, una tela de acción y de pensamiento, cada una de las cuales produce resultados, algunos de manera inmediata, algunos posteriormente. Cada acto es una semilla, y esa semilla inevitablemente por la doctrina del Sabbath producirá resultados que permanecen a ella o ningún otro. Entonces llegamos al punto donde, de acuerdo también de nuestra autoconciencia de quién realmente somos, nosotros vamos también definiendo a través de esa autoconciencia, a través de la decisión de querer evolucionar por este camino espiritual y volver a esa unidad, cada acto, cada pensamiento que vayamos a tener va a tener una vibración, y conforme a eso vamos a tener un resultado de acuerdo al karma. Y parte de el camino diario, la vida cotidiana, es conocerse a uno mismo para ir progresando en esa vida espiritual. Por lo que se dice, como dice el slide, hombre, conócete a ti mismo. Un hombre que de verdad se conoce a sí mismo lo conoce todo, porque él es fundamentalmente todo. Él es cada jerarquía, él es dioses, demonios, mundos, esferas y fuerzas y materia, conciencia y espíritu. Todo está en él. Por lo que nos volvemos nuestros propios hijos. Siempre lo hemos hecho así y lo haremos por siempre así. Es nuestro destino futuro volvernos nosotros mismos tales seres parecidos a dioses, y de ahí en adelante en nuestro turno informar, inspirar y guiar a las entidades menos evolucionadas en futuros también, eh, entidades que están en proceso de evolución. La lectura habla de 7 joyas y 7 etapas de iniciación. Muy brevemente las voy a mencionar. Dana, que es la llave de caridad y de amor inmortal. Sila, la llave de la armonía en la palabra y la acción. La llave que contrabalancea la causa y el efecto, y que no deja ya lugar en la acción kármica. Kashandi, la dulce paciencia que nada puede alterar. Virak, la indiferencia al placer y el dolor. Vencida la ilusión se percibe la verdad pura. Virya, la energía impeterrita que desde el Senegal de las terrenas mentiras lucha abriéndose pasa hacia la verdad suprema. Dhyana, cuya puerta de oro, una vez abierta, conduce al Nelhor hacia el reino del eterno Sat y su contemplación incesante. Prana, cuya llave hace del hombre un dios, constituyéndolo en Bodhisattva, hijo de los Dhyanis. Tales son las llaves de oro de los portales. Esto es de acuerdo a H.P. Blavatsky, La voz del silencio. Entonces, esto es muy importante porque estas joyas hablan como también parte de las 7 etapas de la iniciación, que es muy importante destacar también que el iniciante es uno que se somete a la iniciación. Y recuerden que la iniciación significa principio, pero hay una diferencia. Un iniciante es un principiante, mientras que una persona iniciada, un iniciado, es uno que ha comenzado y se ha comprometido. Aquí lo señalé porque también es parte del mismo tema, y es parte de ese compromiso es lo que también define nuestro destino. La naturaleza interna tiene que ser oro puro probado en el fuego, nada falsificado, nada que sea débil y se rompa o falle cuando la prueba lo encuentre. Tienen entonces que estar completamente preparados para tomar su lugar en la muralla protectora. Ninguna debilidad puede mantenerse allí. Cuando la mortalidad se vuelve inmortalidad, cuando lo corruptible se vuelve incorruptible, entonces logramos la total y completa maestría consciente. Nos volvemos un señor de vida. Aquí voy a mencionar lo que cita la escuela del Zhijan, citado por H. Blavatsky. He aquí la verdad ante ti, vida limpia, mente abierta, corazón puro, intelecto ansioso, percepción espiritual sin velo, fraternidad con condiscípulo, disposición a dar y recibir consejo e instrucción, sentido fiel del deber al maestro, obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad,
Una vez que hemos depositado nuestra confianza y creemos que ese maestro está en posesión de ella, una resistencia valiente a la injusticia personal, la declaración valiente de principios, valiente defensa a esos que son injustamente atacados y vigilancia constante al ideal de progresión y perfección humana que representa la ciencia secreta, entre paréntesis, Gupta Vidya. Esta es la escalera de oro que conduce hacia arriba, por cuyos peldaños el alumno podrá subir hacia el templo de la divina sabiduría. Entonces, como se menciona, mencionaron los antiguos griegos, conócete a ti mismo. Todo esto para llegar al punto donde es importante reflexionar esta conciencia. Es también el corazón de nosotros, somos también el corazón del universo en nuestro interior. Tú mismo, ese ser que es el mismo en ti y en mí y en todos los demás, es el máximo ser, el super alma espiritual y por lo tanto es el ser uno. El corazón del universo es la conciencia en ti que dice simplemente yo soy y la misma conciencia está en mí y en todos los demás. Por lo que una vez que comprendamos nuestra responsabilidad espiritual, mental y psíquica, emocional, astral y física, y cuando digo nuestra quiero decir de nosotros como seres autoconscientes como ego, somos responsables en gran medida por lo que esta vida intermedias e inferiores experimentan. Nos damos cuenta de que a medida que las impresionamos, así se van a autoexpresar, hasta que hayan alcanzado la autoconciencia a su vez. Por lo que una vez tengamos esta autoconciencia, nos sepamos dirigir porque nosotros somos los únicos con la posibilidad de poder tener este destino hacia nuestro objetivo, que es llegar a esta unidad. Muchas gracias. Excelente, Feli, muchas gracias a ti. Eh, bueno, entonces ahora vamos a pasar con nuestra siguiente invitada. Ella es Fátima Martín. Ella es miembro de la rama Esperia de Madrid, actualmente residente en ADIAR desde el 2025. Ayuda en labores de mantenimiento de edificios y planeamiento del campus. Entonces, bienvenida a Fátima y adelante. Muchas gracias, Steph. Un saludo a todos y paso a compartir. Aquí y aquí. Bueno, a mí el título de esta charla, de alguna manera, al tornar esto un poco como hacia las aguas internas de cada uno, en la reflexión se me aparecía un poco como dos partes. Quizá primero investigar qué es realidad interna, cómo investigar eso y un poco en consecuencia qué podíamos ver que es el destino en una relación coherente con esto. Entonces, perdón, ¿veis la pantalla bien o se ven las ventanas de Zoom? No, se ve la pantalla bien. Ah, vale, fenomenal. Vale, soy yo que no la veo entera. Disculpad un momentito, que lo bajo esto. Así. Entonces, bueno, pues aquí a unos kilómetros de Adyar se encuentra un lugar que se llama Tirumaramalai, donde hay una montaña sagrada muy importante para todas las creencias hinduistas y también budistas, que se llama Arunachala. En Arunachala vivió una persona, un maestro, que se llama Ramana Maharshi y que nos da unas herramientas muy importantes para esta pregunta fundamental, ¿quién soy? Él nos comparte. El primero y principal de todos los pensamientos que surgen en la mente es el pensamiento primordial del yo. Cualquier otro pensamiento puede ocurrir solo después del surgimiento del pensamiento yo. Y dado que la mente no es más que un conjunto de pensamientos,
Es solo a través de la indagación, del autocuestionarse quién soy yo, que la mente se apacigua. De alguna manera, Ramana Maharshi, él pues promovió una herramienta, un método que en relación a todo lo que ha compartido mi amigo Felipe, quizá yo voy a compartir una visión que estoy empezando con una herramienta, podríamos llamar filosófica, psicológica. Luego os voy a llevar a la base teológica de dónde está esto brevemente, una pincelada científica y otra herramienta más de Krishnamurti, un poco para que veamos cómo todo esto se nos relaciona. Esta pregunta que nos propone Ramana de quién soy yo es una pregunta última que termina con la cadena de preguntas que de alguna manera nosotros tenemos la propia herramienta con que nosotros hacemos este estudio es nuestra cabeza y nuestro pensamiento. Entonces, ¿cómo somos capaces nosotros de acallar nuestra mente? ¿Cómo somos capaces de que ese mismo hilo de preguntas vaya a ese origen de todas las preguntas, que es esta conciencia del yo? Él dice, mediante la indagación ¿quién soy yo?, el pensamiento ¿quién soy yo?, destruirá todos los demás pensamientos, y como el palo utilizado para remover la pira funeraria, terminará por destruirse a sí mismo. Entonces surgirá la relación del ser. Él nos sigue compartiendo. Aquello que surge como yo en este cuerpo es la mente. Si uno indaga en qué parte del cuerpo surge primero el pensamiento yo, descubrirá que surge en el corazón. Es ese lugar del origen de la mente. Cuando uno piensa constantemente yo, será conducido a este lugar. Entonces, de alguna manera, nosotros podríamos pensar una cosa. Cuando nosotros nacemos, de alguna manera somos pura conciencia, podríamos decir. De repente, nuestra madre nos llama de una manera y de repente yo me doy cuenta de, yo soy Fátima. Y luego recibo una serie de educación. Y entonces construimos toda una serie de identidades, de una identidad en torno a toda una serie de circunstancias con las cuales nos identificamos. Entonces, lo que en la propuesta de esto es, de alguna manera, como si fuera una cebolla. Vamos a ir quitando capas para llegar a esta conciencia pura. Entonces él nos decía, esto nos lleva al corazón. Y dice, no dejar que la mente salga, sino retenerla en el corazón. Es lo que se llama interioridad, antarmukha. Dejar que la mente salga del corazón se conoce como externalización, bajirmukha. Así, cuando la mente permanece en el corazón, el yo, que es la fuente de todos los pensamientos, se irá, y el ser que siempre existe brillará. Lo que sea que uno haga, debe de hacerlo sin la egoidad del yo. Si cuando uno actúa de esta manera, todo aparecerá con la naturaleza de Shiva. Es lo que nosotros hablamos del actuar sin actuar, que también al final doy una pincelada del Tao, pero es esta destrucción de esta falsa identidad llegando a esta pregunta última. Entonces, él lo que propone también este método es que no es una pregunta a la que se está buscando una respuesta. Nosotros no nos cuestionamos quién soy yo para explicarnos a nosotros mismos, pues yo soy, no. Incluso no me respondo yo soy conciencia pura. No, él dice que nosotros preguntamos y las preguntas actúan. Cuando surge un pensamiento, uno se puede preguntar, ¿quién pregunta? ¿Quién piensa? ¿A quién va dirigido ese pensamiento? ¿Quién? Y en ese quién y en ese espacio entre esas preguntas se empieza a generar un estado de, poco a poco, de seidad, sin que la acción de la mente racional nos esté todo el tiempo volviendo a psicológicamente traernos al espacio del condicionamiento. Entonces, Ramana Maharshi surge de un linaje de lo que él se llama Neo-Advaita, surge de una tradición religiosa, filosófica india que se llama la Advaita Vedanta. Como vais a ver que, digamos,
esta base trascendental es una base común, como os voy a enseñar ahora, o como tal y como yo lo he percibido, con la base que también se nos enseña en la doctrina secreta, con la oración con la que hemos empezado de Anibesan. ¿Qué dice el Advaita Vedanta? El Advaita es una rama no dualista del hinduismo, que afirma la unidad fundamental entre las almas, Atma y la divinidad. Esto fue consolidado por un santo en el siglo VIII, os lo cuento, que se llama Shankaracharya, que quien quiera pues puede investigar más sus comentarios de los Upanishads. Es una doctrina filosófica hindú centrada en la noción de no dualidad entre el mundo y lo absoluto. Promueve la existencia de un ser unido a la totalidad de seres existentes, hasta tal punto que no puede hablarse de relación entre los distintos seres, sino de unidad, de seidad total. Entonces, para ellos, el camino esencial es la experiencia de unión entre el sujeto que percibe y lo percibido. Como una anécdota, cuento rápido que, bueno, también hubo un resurgimiento del Advaita Vedanta antes de Ramana Maharshi con Ramakrishna y Sarada Devi. Y el discípulo de Ramakrishna fue el Swami Vivekananda. Swami Vivekananda y Annie Besant se conocieron en el Congreso, en el Parlamento de Religiones en Chicago, y os invito a que leáis los comentarios de Annie Besant y la fuerte impresión que le causó conocer a esta persona. Aquí los tengo, pero no me quiero detener. Entonces, ellos nos dicen que lo esencial es la experiencia de la unión entre el sujeto que percibe y lo percibido. Cuando nosotros pronunciamos la oración universal de Annie Besant, acabamos precisamente con que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Asimismo, Blavatsky en la doctrina secreta, en sus proposiciones fundamentales, complementando de una manera súper vista de pájaro lo que ha hecho mucha más profundidad Felipe, nos habla de un principio omnipresente, eterno, sin límites, el absoluto único, metafísico de la seidad. Y nos habla también de la identidad fundamental de todas las almas con la superalma universal. Entonces, estamos hablando, como os decía antes, de un entendimiento mismo de esta realidad fundamental última. No estamos definiendo, aunque hablemos de la manifestación y hablemos de en la evolución y en la periodicidad, cómo hay una, digamos, manifestación de todos estos cuerpos y cómo todo esto vuelve, en el puro ser estamos hablando de un solo principio. No estamos definiendo principios separados. Ahora salto así radicalmente a a día de hoy qué está hablando la ciencia. Voy a no profundizar mucho, pero os recomiendo mucho este link. Son unas charlas que se dan en el Royal Institute de Cambridge. David Tong es un físico teórico y él es un comunicador. La teoría que os voy a hablar que es la teoría actual más válida para explicar la existencia del universo y que deja bastante atrás la tabla periódica, no en el sentido de que sea una herramienta no práctica para manejarnos, pero no es la verdad última y no se puede explicar la realidad y los experimentos que se han hecho ahora, por supuesto, con el conocimiento mecanicista que se tenía en el siglo XIX. Ya Blavatsky desmontó esto. Muy brevemente os digo que en la teoría de los campos cuánticos viene a decir que ni siquiera existen partículas y energía. Ellos dicen que existen campos. Existen campos en los que se producen una serie de lazos, una serie de... se colapsan, se entrelazan, ¿vale? Y bueno, brevemente os digo que existen 12 campos asociados a materia, a lo que llamamos aparentemente partículas, que como os digo, no es otra cosa, sino es ese mismo campo que se crea como un loop, como un lazo, es la misma cosa. Se hablan de 4 fuerzas, 4 campos asociados a 4 fuerzas, la gravedad, el electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y débil.
estos campos relacionados a fuerzas y a partículas interactúan y se crea lo que se llama el modelo estándar. Y sin querer tampoco, son pinceladas, ¿vale? Todo esto se articula bajo una sola ecuación, que es una ecuación relativamente sencilla, y la frase captura mucho porque dice, esta ecuación predice correctamente el resultado de todo lo que se ha hecho hasta ahora en ciencia. Esta ecuación se compone de diferentes factores sumandos relativos a estas diferentes fuerzas y a las que definen lo que se entiende como materia. ¿Qué pasa? Que esto es hasta lo que se ha hecho ahora con el acelerador de electrones en Génova, pero es lo que nos ha limitado, el experimento es lo que nos limita en la demostración en que puedan decir esta teoría es cierta. Ahora, ¿a qué es a lo que ellos aspiran y qué es lo que están viendo que es el futuro de esto? Pues dicen que a encontrar una teoría unificada basada en la observación de patrones de esta ecuación. Me voy a ir un poquito más rápido, pero ellos han venido a ver que estas 12 partículas de materia se definen con una sola fórmula. Han visto que las fórmulas que definen estos campos se parecen mucho y que sospechan que es la limitación de nuestros puntos de vista lo que nos hace ver que son diferentes fuerzas y que son diferentes partículas. Se cree que puede ser una sola fuerza y de hecho las fuerzas y las partículas o los campos que generan las fuerzas y las partículas parece que también se parecen mucho y que son todos campos, con lo cual se cree que es que la materia y esos campos de fuerza son una sola cosa en diferentes estados o manifestaciones. Y sumando a esto la totalidad de, bueno, no me quiero meter, Wilson de Higgs, otra serie de cosas, es lo que se llama la teoría de cuerdas. ¿Vale? Entonces, esto va a... Ellos lo que están teorizando es que hay una única fórmula y hay un único campo. ¿Vale? Con lo cual, parece ser que la ciencia todavía no ha llegado a eso, pero volvemos a encontrar esta relación súper directa con el principio absoluto de existencia que estamos hablando, el no dualismo y la no diferenciación. No existe como tal diferenciación o separación. Entonces, ¿cómo de alguna manera yo también entiendo esto? Y bueno, me siento en la capacidad de poder compartiros esto. No podemos hablar de mi electrón y tu electrón. No podemos hablar de mi átomo y tu átomo. Es que no es así. Es que los átomos se mueven en un campo común. Entonces hay una continua interactuación, hay un continuo movimiento. Entonces, los límites, por otra parte, que percibimos, he dicho sea esto, de nuevo, no son reales, no existen. Y en todas estas fórmulas, otro factor que tampoco existe como un término absoluto es el tiempo. Por ahora, en esta fórmula que lo explica todo, el tiempo como valor absoluto no existe. Voy a acabar volviendo al pie de la filosofía o la psicología. Me gustaría volver a esto. Teníamos la herramienta de autoindagación y teníamos la herramienta que también nos proporciona Krishnamurti. ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestra realidad psicológica, este conocimiento científico, esta base religiosa, cómo nosotros, desde yo que pienso que soy, con lo que creo que soy, cómo llegamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, él nos vuelve a decir, el yo es una estructura falsa construida por el pensamiento, la memoria y el tiempo. Esta identidad ilusoria crea una división constante entre el observador y lo observado. Es igual que la física cuántica, generando conflictos, miedo y sufrimiento. Entonces el pensamiento busca seguridad, construyendo esta falsa sensación de identidad y continua del yo soy. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa ante el miedo a la nada, porque al desmantelar estas máscaras, estas falsas identidades que nos hemos construido, y las construcciones mentales, se descubre que el yo es fundamentalmente nada. El miedo a esa nada es la raíz al apego que tenemos. Entonces, el observador es lo observado.
La separación entre quien observa y el observado es ilusoria. Y de manera natural, la libertad surge al comprender que el observador es esta cosa observada y de aquella manera automáticamente él nos dice que se elimina el conflicto interno. Es otra vez, él nos lleva igual que Ramana Maharshi, nos lleva otra vez a una raíz. Él habla de la libertad sin esfuerzo. No se logra mediante voluntad, no se logra mediante un esfuerzo, sino a través de una observación directa, sin intención, sin condicionamiento. Blavatsky nos dice que el destino último de la humanidad es la evolución espiritual consciente para reintegrarse con lo absoluto, para Brahma, tras superar la ilusión de Maya, y eventualmente la unión consciente con la consciencia universal. Ya que absoluto fuera de nosotros y absoluto dentro de nosotros es una misma cosa, la dirección de nuestro camino, nuestro destino, se puede tornar hacia adentro. Un punto de partida práctico para aprender ese camino de unión es buscar esa raíz en nosotros. Esos maestros nos dan estas herramientas. Ramana, el autocuestionamiento, ¿quién soy yo? ¿Quién pregunta? Como decía antes, siendo la pregunta en sí la herramienta sin poner una respuesta, siendo el espacio que se generan esas preguntas aquella quietud del ser puro. Krishnamurti también nos dice constante y quieta observación. Y él nos dice también, por ejemplo, cómo lidiar con todos estos obstáculos que nos pueden surgir, ansiedad, soledad, todos aquellos procesos que en esos miedos que dice Krishnamurti se nos genera. Él dice, si me siento solo, me siento y contemplo mi soledad, sin teorías ni bálsamos, sin huir, sin recrearme. Si me siento ansioso, me siento ante mi ansiedad, sin huir a otro pensamiento, sin buscar nada fuera. Y acabo ya con Ramana Maharshi, bueno, en una preguntas y respuestas tiene con varios discípulos, pero Felipe le ha dicho muy bien, tenemos la escalera de oro, tenemos muchas cosas que definen cuáles son las cualidades que necesitamos para emprender un poco este camino. Pero de una manera quizá un poquito mucho más simplificada o simplista, yo os doy 2 o 3 cosas. Él habla de, Ramana Maharshi nos habla de que se tiene que desarrollar un disgusto de alguna manera, una indiferencia hacia las atracciones de los sentidos. Eso quizá lo hemos desarrollado en vidas anteriores o lo podemos empezar a trasladar en esto, pero tiene que haber de una manera natural una inclinación, un interés a empezar este camino que empieza por un desinterés por las satisfacciones que nos dan todas las experiencias temporales que tenemos. Asimismo, Krishnamurti nos dice que nos liberemos de nuestras opiniones personales, que nos liberemos de nuestras creencias, que dejemos de lado todos nuestros prejuicios y todo conocimiento previo incluso. Él nos invita a un estado de atención pasiva y total, sin distorsión. Y él dice que atención no es concentración, porque la concentración implica un esfuerzo y control. Y ahí se vuelve a crear una división entre el controlador y lo controlado. Es una alerta total, pero desde una conciencia, digamos, pasiva. Entonces, ay, perdón, que no puedo leer mi última frase. Tenemos que encontrar un estado de quietud mental y liberarnos de esta mente con prejuicios que es la que juzga y la que condena. Y con esto acabo. Me gusta mucho ver cómo a través de las diferentes tradiciones hay este seno común. Entonces, el Tao nos dice que el Tao es el camino y es la vía para vivir mediante el no hacer. Creo que me resuena mucho con lo que nos dice Krishnamurti. Es una paz dinámica, no es pasividad ni lucha. La cualidad eterna siempre presente, fuente, ley de creación y plenitud. Es algo que no pretende, no se puede explicar, pero se puede vivir. Es una experiencia directa. No importa lo que digamos o hagamos, estamos abrazados por el camino que toma innumerables formas y sin embargo siempre es el mismo. Y esto me gusta mucho.
El camino es infinitamente compasivo, apoyando y nutriendo incluso en nuestra ignorancia. El propio seno que vivimos no es, esta vida está en un continuo y nos está sosteniendo. Sin embargo, no podemos estar plenamente nutridos hasta que no nos perdonemos a nosotros mismos, nuestros errores en el camino y por lo tanto dejemos de culpar a los demás por nuestras heridas. Como también nos dijo Cristo, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces yo creo que el camino de la compasión es también probablemente una cualidad fundamental para poder comenzar este camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fátima. Excelente. Estoy atrapada, no puedo dejar de compartir. Perdonadme. No, tranquila. A ver, esperad, es que se me ha ido el... Ajá. Estoy. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra siguiente invitada especial. Esta vez es Cici Rodríguez. Ella es de origen venezolano, médico de profesión y lleva viviendo en Madrid desde hace unos 10 años ya. Forma parte de la rama Esperia de Madrid y también del Instituto de HPV. Se considera simplemente una estudiante de teosofía y llegó a estas enseñanzas de forma natural dentro de su propia búsqueda espiritual. Entonces, bienvenida Sisi nuevamente y ya adelante con tu presentación. Gracias, Steffi. Ahora que te escucho, porque esto que acaba de decir Steffi se lo envié yo, ¿no? Ella nos pide una... Realmente todas las formas de llegar a esto es natural. No existe una forma no natural de llegar a la teosofía. Y yo sé que lo dije de esa manera, pero ahora que me escucho, o sea, que estoy escuchando mis propias palabras, al decir que llegué de forma natural, todos llegamos de forma natural, ¿no? Realmente, independientemente del camino que hayas sido, que hayas nacido dentro de una familia teosófica, de que haya escuchado una charla, de que por ser curiosa buscando internet llegó a un lugar. Realmente todos los caminos son naturales, ¿no? Lo que quise decir yo quizás es que yo buscando, pues llegué, pero realmente todos los caminos son naturales. Gracias, Steffi. Y bueno, por extensión, gracias a a todo el grupo de jóvenes teósofos por invitarme a compartir este espacio con vosotros, ¿no? Creo que tanto Felipe como Fátima han hecho un fantástico trabajo en resumir en pocos minutos, aclarando ciertas ideas y incentivando llevarlas a la práctica, ¿no? Con eso de la autoindagación, cosa que es muy, muy, muy importante. No sé, creo que ha sido bastante enriquecedor, así que muchas gracias a los dos. Voy a compartir pantalla, ¿sí? A ver. Sí, ya está. Sí. Bueno, el tema asignado para la reunión de hoy tiene un marco conceptual muy amplio y multidimensional que permite un gran campo para la reflexión. Y esto es algo que es muy, muy bueno. Cuando hablamos del poder de la realidad interna y el destino, esto nos evoca al Dharma del ser humano. Tiene que ver con ese propósito evolutivo. La ley de la evolución en el hombre es un axioma fundamental de la sabiduría divina. Y a medida que vayamos experimentando nuestro camino o desarrollo espiritual, podemos percibirla cada vez de forma más lúcida, hasta llegar a ser completamente irrefutable. Estudiar este axioma representa un pilar fundamental para tener una visión más amplia, más universal de todo el proceso de la manifestación, porque como es arriba, es abajo. Como es en el microcosmos, así es el macrocosmos. Estudiar cosmogénesis es estudiar al hombre. Estudiar antropogénesis es estudiar
al universo. Pero es a través del estudio de la ley de la evolución en el hombre que llegaremos a comprender de forma intuitiva cómo incluye un proceso de cambio que es continuo, progresivo y guiado, y nos acerca a nuestra verdadera naturaleza, a nuestra esencia, a nuestro Dharma, entendiéndose como Dharma a la naturaleza interna de una cosa en cualquier etapa dada de evolución y la ley de la siguiente etapa de su desarrollo. Es decir, el Dharma es eso que en esencia somos y aquello que estamos llamados a ser. Pero al reflexionar sobre la ley de la evolución en el hombre, nos vemos casi obligados a preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es mi papel en todo esto? ¿Cómo han sido y cómo son mis acciones, tanto físicas como emocionales y mentales? ¿Estas van en pro de la evolución o van en contra? ¿Por qué y cómo se desarrollan mis acciones? ¿Y qué puedo hacer para que éstas estén en armonía con la ley? Cuando cada uno de nosotros trabaja en estas preguntas, ellas nos impulsan a tratar de entender en qué punto nos encontramos en nuestra encarnación actual y también nos impulsan a un proceso de trabajo basado en el yoga, que es ese sistema que lleva a la unión entre el alma individual con el alma universal, que hablaba un poco Fátima en su presentación. Tarde o temprano llegaremos a un momento en que estas preguntas nos impulsarán a trabajar en pro de cumplir el Dharma a los diferentes niveles y de forma armónica con la ley evolutiva. Claro está, todo lo anterior ocurre según las posibilidades dictadas por el karma de cada quien, tanto el karma individual como el karma colectivo. Pero es un trabajo que se debe hacer manteniendo siempre la interdependencia con el resto de la humanidad y la interrelación con el entorno físico. Es un trabajo que se lleva a cabo sin evadir responsabilidades, sin evadir las responsabilidades que ya tenemos, más las que nos va a presentar el karma a lo largo de nuestras vidas. Este título, el título del tema de hoy, inevitablemente también nos lleva a ese tercer objetivo de la Sociedad Teosófica, que es investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Pero de este tercer objetivo surgen otras interrogantes, como ¿de qué poder o poderes estamos hablando? ¿Qué o quién desarrolla ese poder o esos poderes? ¿Cómo se hace esto? ¿Y para qué? Vamos a encontrar las respuestas a algunas partes de estas preguntas en el Sutra 223 de los Yoga Sutras de Patanjali, cuya traducción hecha por Taini del sánscrito al inglés es esta que está aquí en la diapositiva. Y la traducción de esto al español dice: el propósito de la unión de Purusha y Prakriti es que el Purusha adquiera conciencia de su verdadera naturaleza y que se desplieguen los poderes inherentes a él y a Prakriti. Dentro de cada individualidad, como lo es cada uno de nosotros, mora una chispa, un destello del uno, de la unidad, siendo este último un aspecto de la raíz desconocida. Cada chispa, cada alma individual, cada uno de nosotros contiene en sí toda la idea de la manifestación, porque como es arriba es abajo. De aquí viene aquello que Felipe nos adelantaba, ¿no? Esta frase que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Hay una idea
que la hemos leído muchas veces y que creo que nunca es suficiente. Y es que lo primero que aparece cuando ocurre la manifestación es la dualidad. De la unidad del uno emana o emerge el número dos, lo que llamamos espíritu y materia, o voluntad y poder, o conciencia y materia, o purusha y prakriti. Y luego la conciencia se va envolviendo en la materia de forma cada vez más profunda. Y esto último se ve reflejado en la vieja leyenda del Narciso, que al contemplar reflejada su imagen en las aguas del estanque, anhela abrazarla y en el intento muere sumergido en las aguas. Así, la encarnada conciencia está sumergida en las aguas de la materia y al identificarse con los cuerpos, se desglosa del yo a que pertenece y ya no se reconoce como lo que verdaderamente es. Entonces, la ley de la evolución en el hombre representa ese envolvimiento o involución, esa caída de la conciencia en la materia y el posterior desenvolvimiento de la conciencia en los diferentes planos de la materia y su experimentación a través de los distintos estados de existencia dentro de esas formas. Es en ese desenvolvimiento donde ocurre el despliegue de las potencialidades inherentes en la individualidad de los seres. Hay un despliegue de los poderes. Entonces, ante la pregunta del por qué Purusha se pone en contacto con Prakriti, del por qué esta unión conciencia-materia, Taini dice que este sutra, el 223, responde a esta pregunta, que esa unión se da para que se desenvuelvan los poderes latentes en ambos y el Purusha se capacite para obtener la realización directa. He ahí condensada la idea completa de la evolución. Es una experimentación de la conciencia que, si se observa desde una perspectiva más trascendente, es más bien una experienciación de sí misma, porque aunque podamos percibir la multiplicidad en toda la manifestación, en esencia es una sola conciencia, experimentando a diferentes niveles. Sale de la unidad, envolviéndose en la materia, para luego volver a la unidad. Parte como una unidad inconsciente para regresar como una unidad consciente. Blavatsky explica que a través de todo este peregrinaje hay una esencia muy sutil de la experiencia individual de la mónada, de la chispa espiritual, que lo retiene, que no se pierde y permite que esa mónada se convierta en un agente activo en el futuro. Y todo esto no ocurre de forma caótica ni al azar, sino todo lo contrario, lleva implícito un orden y una progresión, es decir, se da de forma gradual, siendo dirigido por leyes universales, como ya he mencionado antes. Y luego de esta idea, lo siguiente, que es lo más normal, es que nos surjan aún más preguntas, como, vale, ¿y cuáles son los poderes Prakriti? ¿Cuáles son los poderes de la materia? ¿Y cuáles son los poderes de Purusha, de la conciencia? ¿Y qué significa el desenvolvimiento de la conciencia? Porque la filosofía yógica dice que la conciencia misma no evoluciona. Entonces, ¿qué es eso del desenvolvimiento de la conciencia? Taini responde a estas dos preguntas de la siguiente forma. Es evidente que no se trata de los poderes que en general están inherentes en la naturaleza y que no dependen de la evolución dual de vida y forma, sino de las capacidades que se desarrollan en los vehículos al evolucionar estos en asociación con la conciencia. Cualquier vehículo de conciencia es cierta combinación de materia de un plano particular, integrada, cohesionada por varias fuerzas. Su eficiencia depende de su capacidad para responder a los poderes de la conciencia. Entonces, lo que dice todo esto es que la evolución de un vehículo es crecer en capacidad para responder a la conciencia
es hacer que los vehículos se hagan eficientes, eficientes en responder a la conciencia. Voy a dar un ejemplo de esto. Imaginemos una serie de bombillas de distintas formas y colores. Cada bombilla es un vehículo. Vamos a poner, por ejemplo, el físico, el emocional y el mental. Estos vehículos están hechos de materia de diferentes densidades. Esto es Prakriti. Pero hay una corriente eléctrica que no solo une las bombillas, sino también está dentro de ellas y las ilumina. Esa es la conciencia, Purusha. Ahora imaginemos que esas bombillas tienen obstáculos que hacen que la luz no se manifieste a través de ella como se espera, que no se manifieste con la potencialidad que puede llegar a serlo. Estas bombillas no son vehículos eficientes. Nuestro trabajo espiritual incluye un proceso de purificar, retirar esos obstáculos y armonizar esos vehículos para que la luz brille y se manifieste con toda su potencialidad a través de todos nuestros vehículos. Los poderes inherentes a los vehículos es hacerlos eficientes para responder a la conciencia. ¿Y cuáles son los poderes de Purusha? Porque acabo de hablar un poco sobre los poderes de Prakriti, pero ¿cuáles son los poderes de Purusha, de la conciencia? ¿Y cómo es eso del desenvolvimiento de la conciencia? Taini responde a esto último de la siguiente manera. Según la filosofía yógica, la conciencia misma no evoluciona. Es perfecta, completa, eterna, de alguna manera que el intelecto no comprende. Al referirse este sutra a los poderes del Purusha que se desarrolla en conjunto con los de Prakriti, alude al poder de la conciencia para funcionar por medio de un vehículo y en colaboración con él. Como el Purusha es conciencia pura y la conciencia es eterna, no puede haber evolución de sus poderes en el sentido que generalmente se da a la palabra evolución. Pero podemos aceptar que Purusha tiene que desarrollar la capacidad de usar sus poderes en asociación con la materia de los diferentes planos. Así, a medida que la evolución avanza, su conciencia se capacita para expresarse más y más plenamente en esos planos y manipular y controlar sus vehículos con creciente libertad y eficiencia. En otras palabras, el comentario anterior lo que quiere decir es que para que la música de un artista pueda producirse, para que se manifieste, depende de la calidad y eficiencia de su instrumento. Si le das un instrumento que él no ha tocado nunca, pues se sentirá inhábil hasta que lo haya dominado. También si tiene un instrumento de mala calidad, lo inhabilitará enormemente. La calidad de la música que puede producir depende de tres factores: la capacidad del músico, la eficiencia del instrumento y la coordinación del músico con el instrumento. Aunque el Purusha, la conciencia, tenga potencialmente todos los poderes, a menos que esté provisto de un conjunto eficiente de vehículos y sepa controlarlos y usarlos, pues permanecerá como un espectador impotente del drama mundial que se representa en torno suyo. Se necesita un desarrollo simultáneo de los vehículos. No es que nos vamos a centrar solo en el desarrollo de uno solo, sino que son varias líneas que se desenvuelven paralelamente. Ya lo decía Damodharma Balankar, el verdadero ocultismo requiere que los desarrollos físico, mental, moral y espiritual corran en líneas paralelas. Pero lo siguiente, y ya con esto es lo último que voy a decir sobre esto, lo siguiente es algo muy interesante y que es un poco la guinda del pastel.
Y es que el desarrollo simultáneo de los vehículos en todos los planos de manifestación y la capacidad de usarlos bien no es el único propósito de reunir a Purusha con Prakriti. El Purusha no solamente tiene que dominar estos vehículos, sino también trascenderlos, pues de lo contrario permanecerá bajo las limitaciones de los planos en que está confinado y seguirá sujeto a sus engaños. Él está destinado a superar las limitaciones e ilusiones de esos planos, como también a ser su dueño. Esto es lo que está destinado a cumplir, la realización directa o desenvolvimiento de los poderes inherentes en él y en Prakriti. No son dos objetivos independientes. El completo dominio de los planos inferiores y trascenderlos son en realidad dos aspectos del mismo problema, porque el completo dominio sobre estos planos no es posible sino cuando el Purusha se coloca fuera del dominio de Prakriti. El último paso en el control de cualquier cosa en general consiste en trascenderla y situarse fuera de la influencia. Solo entonces podemos conocerla y controlarla completamente. ¿Y cómo se hace esto? Porque muy bonito toda la teoría, pero vale, ¿cómo hago yo esto? Pues una forma de comenzar el trabajo está resumido en los tres pilares fundamentales para el desarrollo integral del ser humano, sugerido por la Sociedad Teosófica, que son el estudio, la meditación y el servicio. A la larga, esto conlleva un proceso de cambio de hábitos, de purificación y armonización de nuestros vehículos, de acrecentar poco a poco nuestra capacidad de concentrarnos, de la atención plena que permita observar nuestras acciones, que incluyan nuestros pensamientos y nuestras emociones, y el cómo nos relacionamos con los demás a través de ello. Todo esto es un proceso que es gradual, progresivo, que es de vida en vida, sin desconectarnos del entorno, sin evadir las responsabilidades que el karma nos pone y nos pondrá frente a nosotros, con la mirada siempre fija en el ideal humano de progreso y perfección que revela la ciencia secreta, que es llegar a ser vehículos cada vez más óptimos para servir en beneficio de la humanidad, con conciencia de la unidad de la vida, de que todos, en última esencia, somos uno. Y si bien el desarrollo espiritual es un proceso que es muy, muy individual, autoinducido y autoideado, de cesar de hacer el mal, de acrecentar lo bueno y purificar la mente, se progresa dando. Tal es la ley universal del sacrificio, progresar dando. Es parte de esa ley del sacro oficio, del oficio santo, como resultado de acciones neutras, no atadas al deseo y un entendimiento profundo de cómo funciona el todo. Pero como he dicho antes, esto es un proceso que es progresivo, que es de vida en vida. Trabajemos por lo pronto en tener para dar, porque no se puede dar lo que no se tiene. Mientras tanto, comencemos al menos con no haciendo daño, lo que se llama en sánscrito ahimsa. Comencemos viviendo en fraternidad dentro de nuestras posibilidades actuales. Comencemos con estos tres pilares fundamentales que son el estudio, la meditación y el servicio. Bueno, esto es lo que he traído para compartir hoy en este encuentro entre jóvenes y no tan jóvenes, porque yo todavía no estoy por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, sí. La verdad, muy lindo. Los tres creo que se han complementado. Las tres presentaciones excelentes. Les agradezco una vez más a los tres. Y, y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta para los
Para los ponentes, pueden alzar la mano o escribir en el chat. Vamos a aprovechar que somos pocos, somos 17 personas. Hay muchas preguntas seguramente, así que atrévanse a preguntar o a comentar, dar su opinión. Bueno, rompo el hielo, ¿será? A ver si alguien más se atreve. Yo quería hacer una pregunta, a ver qué piensa Fátima y Felipe, y si alguien más quiere comentarlo, ¿no? Ah, mira, aquí hay una Hay una pregunta. pregunta en el chat. Sí. A ver, Sí, dice, ¿podrían dar ejemplos de las 7 joyas a una época actual? Felipe, creo que tú hablaste de eso. Tienes el micro Hasta cerrado. ajá. Sí, permítame para abrirla Sobre las paramitas. sobre las... Correcto. Voy a incluso lo voy a compartir y así nos vamos complementando. Permítame. ¿Las pueden ver? No, yo no la veo. A ver. ¿Ahora? No, no sé si alguien más la ve, pero yo no lo veo. No, todavía no. Todavía no. A ver. Si no, proyectala para ti y le responde. Ahí está. Ahora sí. Sí. Ok. Sí. Bueno, la pregunta fue ejemplos actuales. Yo creo que, y aquí pues sí, sí que explicó, lo dio muy buenos ejemplos como cómo hacerlo, cómo a través de toda esta información lo podemos hacer práctico, ¿no? En la vida cotidiana. Pero yo, o sea, de lo que podemos ver en estas joyas o 7 etapas de iniciación, yo creo que también, creo que se fue comentando en diferentes partes en toda la presentación, pero aquí viene mencionando justo, por ejemplo, la llave de la caridad y ese amor inmortal. Y creo que esto también viene relacionado con esa autoconciencia, con esa chispa que también mencionaba Sisi, ¿no? Y cómo a través de la autoconciencia, cómo podemos saber de dónde venimos y cómo estamos aquí a través en esta manifestación consciente con los diferentes vehículos y cuál es nuestro destino, que nuestro destino es volver a lo que es permanente a través de ese camino espiritual. Y con otras características, pues la paciencia, la indiferencia del placer y el dolor, vencida la ilusión, que se habló también en varias partes de todas las presentaciones, esta ilusión que es el Maya, que el Maya viene también de lo que estamos experimentando con este vehículo físico, en este huevo áurico, si no me equivoco, ¿no? Entonces, no sé si más que todo, como en resumen, con estas diferentes joyas, son parte también de lo que hemos conversado, de cómo a través nosotros forjamos nuestro propio destino cuando somos conscientes de que cada pensamiento y acción vamos a tener un resultado, pero al final nuestro destino es volver esa unidad y poder progresar como individuos, porque al final vamos a progresar como un colectivo. Entonces, es lo que mencionaba Sisi, que en el servicio también podemos al final llegar todos en una evolución individual, compartimos con nuestro entorno y en conjunto podremos hacer un progreso, pero requiere un compromiso. No sé si les gustaría
complementar o dar también comentarios al respecto. Sí, no sé si Fátima quieres decir algo. Bueno, como tenemos varias preguntas ahora, sí, sí, has animado. Yo creo que complementando un poco esto que dice, muy breve lo que dice Felipe, yo creo que es importante que cada uno, cuando vea estos paramitas, hay cosas que cada uno somos diferentes, ¿no? Pues hay gente que igual tiene un sentimiento de trascendencia más natural, pero de repente pues hay cuestiones como la armonía entre la acción y esto que las tienen menos desarrolladas. Pues igual eres más perezoso o igual tienes una serie de, pues una facilidad al enfado muy fuerte, esto desarmoniza todo lo que estés haciendo. Entonces yo creo que es muy importante esto revisarlo desde lo que nosotros somos, ¿no? Es muy importante irse conociendo y no, creo que el conocerse bien, por eso yo decía lo del perdonarse, porque cuando uno se juzga no se conoce, es distinto. Uno tiene que entender que de manera natural vamos a tener esas debilidades, unas más que otras, ¿no? O sea, yo estoy hablando de una cosa un poco anterior, en el sentido de que para poder entrar en el camino de esta conexión con esa conciencia, hay como que hacer un trabajo previo, porque si no, cuando estamos todo el tiempo solo con la mente concreta, cuando por ahora lo único que te importa es el trabajo, esto y lo otro, cuando no tienes esa poca aspiración, para empezar, es que tampoco hace falta, ¿eh? A empezar el camino espiritual en esta vida, o sea, tampoco hace falta. Tiene que haber una necesidad casi natural. Entonces, una vez que uno tiene eso, pues uno tiene que estar dispuesto a poner sobre la mesa pues todo, nuestras fuerzas y nuestras miserias, ¿no? Y entonces, pues dependiendo de cómo sean los fuertes y las potencialidades y las carencias de cada uno, pues creo que estos paramitas nos tienen que resonar, más que meterme en dar ejemplos concretos, porque cada uno... Sí, sí, el tema de las paramitas es un tema muy, muy complejo porque son cualidades del ser, son virtudes. Entonces, ahí dice 7 pasos de iniciación. Una iniciación es un momento, una etapa de transformación. Cuando el alma logra una etapa de transformación, estas paramitas son como unas puertas que se van desbloqueando, surgen solo de adentro. O sea, las virtudes, las paramitas, no es como que quiero un abrigo rojo y entonces compro el abrigo rojo y me lo pongo. Ahora tengo la paramita del Dana. No, es algo que ya tenemos escondido o inactivo o allí, y a medida que nosotros vamos haciendo nuestro trabajo, ellos van emergiendo. Entonces, por ejemplo, la primera, que es Dana, que es la caridad, mucha gente dice, bueno, es dar. Y nombro esto porque yo dije, progresamos dando, ¿sí? Pero esto es una idea que yo os invito que mediten sobre la idea de la caridad, de dar, porque a veces no dando, das. No sé si se entiende esta idea. Entonces, la virtud de Dana no es tanto el dar, sino el saber dar. Y ese saber dar está muy asociado con esa sabiduría que poco a poco pues se va a ir despertando en nosotros a medida que vamos haciendo el trabajo. Entonces, claro, estas son joyas que Carola dice, como ejemplo, estas joyas en la época actual. Realmente son joyas eternas. No existen estas joyas en la época antigua y joyas en la época, son joyas eternas, pero que ellas van a ir emergiendo poco a poco a medida que nosotros vayamos haciendo el trabajo. ¿Ok? Poco a poco, ellas emergen solas, no las piensas. Como decía un poco Fátima, ¿no? Sin esfuerzo, eso sale, brota sin ningún tipo de esfuerzo, poco a poco. Entonces eso quería hacer. Hay otras preguntas más. José Luis creo que fue el primero que levantó la mano. No sé si le damos paso a José Luis y luego leemos lo del chat. No sé si te Sí, parece. José Luis, por favor. Sí, bueno, buenas tardes, buen día a todos. Gracias, Stephanie. Primero felicitarles, eh, sí, sí, Fátima, Felipe. Yo no llegué a tiempo, pero lo que pude escuchar me permitió hacer unas preguntas que se las voy a em, hacer ahora, ¿no? En primer lugar, em, para ustedes, ¿qué es la conciencia? Es un término que hablamos, metemos en muchos temas, lo hablamos fácilmente.
Ya sí, sí, al final dio una pista, pero desde su punto de vista de la vivencia que ustedes tienen, más que el concepto, porque hemos hablado de conceptos, algo muy lindo, pero ¿qué es la conciencia? ¿Es algo físico? Y si no es físico, ¿qué es? Y luego la otra pregunta, bien relacionada a lo que está viviendo el mundo ahora, ¿no? El título, el poder de la realidad interna y el destino. ¿Cuál es nuestro destino en medio de esa crisis que tenemos en Medio Oriente? Y yo no diría inclusive Medio Oriente, es todo el mundo, ¿no? Em, es un destino posiblemente colectivo, posiblemente es el karma que está funcionando. Ustedes decían que para evolucionar tenemos que despertar la conciencia. Es una forma de despertar la conciencia a través de las guerras. Ya hemos tenido dos y seguro que nos han despertado la conciencia, pero ¿será la forma correcta? Entonces, esas son mis preguntas. Gracias, hermanos. Bueno, cualquiera de los tres, ¿quién quiere comenzar o contestar? ¿Quién quiere comenzar? Se cierran los micrófonos, Fátima y Felipe. Yo creo que Bueno, Fátima comienzo un tiene... poco yo. A ver, él Fenomenal. decía, ¿qué es la conciencia? Creo que voy a atar un poco lo que decía Fátima al nombrar las palabras de Ramana Maharshi. Eso es una pregunta que tenemos que hacernos cada quien, a nosotros mismos. Es muy difícil que alguien te diga a ti, mira, la conciencia es esto. Y por eso vemos que en las diferentes doctrinas, diferentes filosofías, las diferentes religiones definen la conciencia de maneras distintas. Algunas de forma muy poética, otras de forma muy simbólica, porque hay mi forma de hablar de qué es la conciencia, pero en resumido es aquello que realmente somos, es aquello que no cambia, es aquello que es como el observador, ¿ok? Es una forma de definirlo. Lo que dice, ¿hay una conciencia física? No, hay un vehículo físico a través del cual la conciencia se manifiesta, así como hay un vehículo astral o emocional a través del cual la conciencia se manifiesta, hay un vehículo mental a través del cual la conciencia se manifiesta. La conciencia es una conciencia que se envuelve en como en pequeñas burbujas de materia experienciándose a sí misma. No sé si esto queda un poco claro, pero como digo, esto es una forma de definirla, pero seguramente Fátima la define de otra manera y Felipe de otra manera, porque esto realmente es una pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos y al autoindagar, pues como leer qué es eso de la conciencia, qué es eso de qué es eso que solamente es, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de las guerras, pues sí, el karma es la ley absoluta, el karma es la ley absoluta universal. Del karma emergen todas las leyes de la naturaleza. Todas las leyes que existan emergen de una, que es del karma. Y el karma, pues, más allá de lo que es la ley de causa y efecto, lo que va a producir una serie de situaciones para que se dé este desenvolvimiento. Porque para que ocurra un cambio, se necesita un conflicto. Si nosotros estuviéramos muy cómodos como estamos ahora, ¿para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? Si yo estuviera muy bien ahora y estamos muy bien, ¿para qué cambiar? Necesitamos un conflicto de alguna manera para que pueda emerger esa necesidad de buscar algo más, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre a nivel mundial es parte posiblemente, y es lo más seguro, de un karma colectivo. Pero el karma colectivo se crea por la suma de los karmas individuales. O sea, cada karma que nosotros vamos formando al final suma un karma grupal, que es el karma de tu familia, un karma de la ciudad, del país donde estás, porque evidentemente yo estoy ahora en España, pero como sociedad no es lo mismo España que Bolivia o España que Venezuela, por ejemplo. Es una sociedad que está pasando por un karma distinto en su pequeña colectividad. Y bueno, hablaste del Medio Oriente, ellos están pasando un karma colectivo en su pequeña colectividad y hay un karma también de toda la humanidad. Entonces sí, eso seguramente es parte de un karma colectivo. No sé si Fátima y Felipe quieren agregar algo más. Yo muy breves porque os voy a tener que abandonar lamentablemente en breves. Y para mí, vamos, no, como me has preguntado eh, cómo daríamos nosotros, yo con todas mis limitaciones, lo que es conciencia, ¿vale? Para mí es un sentimiento, ¿cómo puedo yo experimentar a través de mi percepción limitada actual qué es conciencia? ¿Cómo lo entiendo? Para mí es la sensación pura de estar vivo, que hay veces sin ningún tipo de característica. Cada uno lo puede haber experimentado en un momento u otro. Es una sensación puro
en un momento dado de, mira, Thich Nhat Hanh, ayudadme, este monje budista que ha dejado su cuerpo hace poco, que es una cosa que quieres abrazar constantemente, para mí es puro amor. Y él decía una meditación que hacía en fin de año, hace unos años, decía yo, inhalo y siento sencillamente toda la vida de mi cuerpo. Y yo exhalo y sonrío a la vida de mi cuerpo, ¿no? Entonces es un sentimiento y una comunión con ese sentimiento. Y luego a eso pues se le van añadiendo cosas, por supuesto, como tenemos prismas y percibimos las cosas no desde una ecuanimidad absoluta, pues esa conciencia se ve alterada por lo que me pasa, por lo que tal, pero bueno, en este trabajo pues esa conciencia se puede llegar a habitar en un lugar de amor total, de ecuanimidad. Y cuando es amor total es una cosa muy difícil de definir porque, de nuevo, Thich Nhat Hanh habla de convertirnos de un vaso de agua, que si le echas sal, pues se vuelve salado, a tener una conciencia como un río. Entonces, si le echas sal, pues no, ahí no se va a alterar, ¿no? Y eso se trata de lo que habla es el camino de la gran compasión, que es el entenderlo todo. Y ahí lo enlazo con lo de la guerra. Yo, en cuanto a una respuesta teosófica o basado en tal, sí, sí, lo ha dicho perfecto. Ahí, por supuesto que de alguna manera tiene, o sea, es parte. Y mira, hay un cantautor argentino, que ya no sé si está o no, Facundo Morales, tiene una canción que empieza con una poesía y tiene una parte que dice, conocí al diablo el día que al hambriento dije no, esa misma noche aprendí que el diablo es hijo de Dios. Yo personalmente me encuentro en esa vicisitud espiritual o personal y estoy intentando integrar de una manera por dentro cómo ese sufrimiento, porque hay pruebas que tienes uno que entiendes el aprendizaje que viene, pero hay otras cosas que son muy duras y que es muy difícil entender ese propósito desde nuestra humanidad, ¿no? Entonces, yo lo único que sé es que hay un momento dado en que el corazón se hace tan grande que es capaz de entender hasta el dolor y que el dolor de alguna manera es parte de todo, pero yo personalmente todavía no lo entiendo. Gracias. Felipe, ¿quieres contar algo o pasamos a la Sí, tal siguiente? vez muy brevemente, creo que entre lo que mencionó Fátima, ese observador, ¿no? Fue muy interesante. Yo creo que esa autoconciencia, saber que tenemos esa chispa y que tenemos esa posibilidad de observar, ser conscientes de los diferentes planos y también saber cuál es nuestro objetivo, ¿no? Cómo estamos acá, qué en realidad somos, con qué nos identificamos, si nos identificamos con el vehículo externo, con lo que está en el plano más bajo, o nos identificamos con lo superior. Y de acuerdo con eso también vamos, pues, de acuerdo con lo que se habló, ¿no? Vamos marcando el destino a través de nuestras acciones y pensamientos. Y con el comentario de la guerra, creo que en general hay como un despertar, ¿no? Hay como en general, hay una transición muy fuerte. No, no soy nadie, pero de que tengo mucho conocimiento sobre esto, pero se nota, ¿no? Hay un despertar donde están saliendo a la luz muchas cosas a nivel global. Entonces yo creo que volvemos al punto de la presentación, mientras que de a pocos haya esta conciencia, también podemos compartir eh, este esfuerzo que estamos haciendo todos juntos por crear esta evolución y tener un mundo mejor, un progreso y volver a esa unidad que al final todos somos y vamos hacia el mismo camino. Gracias, gracias, Felipe. Bueno, entonces continuamos. Tenemos preguntas en el chat. Bermari García, a mí no me quedó muy claro, pero me pareció muy importante lo que señaló Fátima como el origen de la separatividad, relacionándolo con el tiempo y el espacio
y otra variable que se me escapó. Gracias de antemano, excelentes conferencias. Em, pero Mari, no sé si quieres que se te aclare esa otra variable o Fátima, si quieres comentar. Em, bueno, no era tanto exactamente el espacio y el tiempo. En este sentido, lo que venía a decir el tema desde la parte de punto de vista científico, es, por una parte, que hay o sea, que no hay una separatividad. Ahora mismo la ciencia está apuntando hacia una teoría física, vamos, porque es lo que se está oliendo. O sea, ahora mismo hay una teoría en la que se definen términos y todavía pues se define, digamos, lo que llaman ellos perdón, un campo para la materia, un campo para la gravedad, un campo para tal. Pero, ¿cómo se diría yo? Es como si tú pones una frase que tienes sujeto, acción y predicado, ¿no? Es como que cada una cuenta una cosa, pero la estructura de cada una de esas fórmulas es súper parecida, ¿no? Entonces se están dando cuenta de que parece que si logramos mirar un poco más allá, o sea, se está construyendo otro acelerador de neutrones en China, con ese acelerador de neutrones es donde se sacaron todas estas consecuencias. O sea, es cambiar su manera de mirar, vamos a simplificarlo, unos experimentos en el que se cree que todo lo que compone esa fórmula, ¿qué es lo que compone la existencia? Es una sola cosa. Fuerza, energías, materias, es una sola cosa que como que está, no sé, yo es que no soy física, pero en diferentes estados o en diferentes em, vibraciones, no sé, es que no es exactamente así, ¿vale? Pero son diferentes puntos de vista que hacen que todo parezca separado, pero que se va a poder definir todo en una sola fórmula, es lo que están viendo, unificada. Y luego en esta fórmula del todo no existe el tiempo. O sea, digamos que se consideran otra serie de variables, ¿vale? Para medir estas cosas. Se introducen unos números. Se introducen unos números, pues, yo qué sé, cuando hablamos de masa se introduce 1 kilo, cuando hablamos de luz se introduce una cantidad de luz medida, una energía. Se introducen una serie de unidades, ¿vale? En una sola fórmula. Pero el tiempo como unidad no se mete, no existe. O sea, no entra dentro de la ecuación. Entonces, esto es increíble, porque en el colegio nos han enseñado que el Sol existe, hay una distancia y una velocidad, entendemos el universo en relación a la variable del tiempo. Pero es que esta gente está diciendo que no existe. Entonces, claro, esto es muy fuerte. No existe el tiempo absoluto. Existe lo que habla Rutina Secreta de ciclos, de periodicidad y de un tiempo en relativo. Pero el tiempo absoluto no existe como el principio y el fin, y ahora es así y mañana y lo que ayer no. Esa concepción que tenemos es falsa. Es lo que nos están diciendo. Y perdonadme porque es que me tengo que ir. Tengo una obligación que me hace tener que dejaros ahora, pero está siendo un gran placer. Muchísimas gracias a todos y a los compañeros y a la Asociación de Jóvenes. Gracias. Gracias, Fátima. Gracias por todo. Excelente tu Una charla maravilla. y gracias Maravilla. por estar. Hasta pronto. Chao, chao, que te vaya bien. Bueno, tenemos una pregunta más de Nilsa Liliana. Dice, saludos desde Honduras, soy miembro de la logia Teoti en El Salvador. Muchas gracias por compartir este conocimiento. Me gustaría conocer cómo han desarrollado en sus experiencias personales este llamado de la acción sin amor al fruto, considerando el mundo actual e ilusorio donde la norma es la competencia y la ambición desmedida. Sí, sí, o Felipe, ¿quién quiere comenzar? Bueno, Eres, eh, bueno, pues así sí, dale, Felipe, si quieres comienza tú. no, tú empezaste, no nos peleemos. No, no, no. Bueno, a ver, la acción sin fruto, sin querer el fruto,
No es que, no es que sea una acción que no produzca un fruto, sino es una acción y tú no estás pensando en el regalo o en el fruto que, que eso te va a producir, ¿no? Es lo que llaman acción sin deseo, el Nishkama Karma de los Yoga Sutras y el Bhagavad Gita. Lo vamos a leer mucho, ¿no? Esa acción no se piensa, esa acción sale. Y voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, una madre con su bebé. Cuando una madre tiene un bebé pequeño recién nacido, esa madre no come, no duerme, no se baña, tiene dolor. Y aún así cuida a ese bebé y alimenta al bebé y lo cambia y lo baña. Y esa madre hace esa acción sin pensar en un fruto. Esa madre no está pensando, "Ay, es que ese niño cuando crezca me va a comprar una casa". Lo hace. Ese niño lo hace por amor. No está pensando en el resultado, en la consecuencia, lo que pueda producir ese cuidado. Tú un ejemplo muy superficial, pero una acción sin deseo, sin querer ese fruto, nace. Entonces, eso va a aparecer en un momento cuando hay un desarrollo espiritual y entonces ya las acciones ocurren sin pensarlas, o sea, sin racionalizarla, emergen solas. Por lo pronto, ¿qué podemos hacer? Porque ella dice aquí, en el mundo actual ilusorio, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra experiencia? Yo personalmente, pues evidentemente estoy igual que ustedes, inmersa en todo este mundo ilusorio, sufriendo igual, porque Fátima decía que sufría, todos sufrimos de diferentes tipos y niveles. Yo lo que hago es que cuando yo hago una acción, hago como una especie de autoevaluación. ¿Por qué lo estás haciendo? Por ejemplo, Stephanie me propuso venir a dar una charla aquí y acepté. ¿Por qué acepto? Hago como una especie de autoevaluación de por qué hago las cosas y me observo a mí misma, ¿no? Entonces ahí, con esa observación, hay un proceso como de separación o de identificación de lo que te lleva, el motivo a esa acción. Y bueno, ahí puede producir algún tipo de efecto de por qué tú haces las cosas, ¿no? De que si yo ayudo a alguien, ¿por qué le estoy ayudando? Le estoy ayudando para que la persona me dé gracias, para yo sentir placer. Hay personas que hacen las acciones porque eso le produce placer. Entonces, claro, lo que podemos hacer por lo pronto es observar nuestras acciones. Cuando hacemos algo, ¿por qué lo hacemos? Pero eso es algo interno, sin juzgarnos, sin futigarnos, sin darnos latigazos, por favor. No es necesario producirnos más sufrimiento de los que ya tenemos, pero observarnos. Por lo pronto eso. Y algún día, todos los que estamos aquí y toda la humanidad, algún día llegaremos a ese punto en donde el alma pues podrá empezar a hacer esas acciones neutras que yo nombré, o estas acciones sin deseo o sin el deseo al fruto, ¿no? Ese nishkama karma que llegará en su momento, ¿no? Entonces, bueno, eso pudiera yo comentar. No sé si Felipe quiere decir algo más o Sí, otra cosa. como menciona el comentario Nilsa, el mundo actual e ilusorio, eso es también lo que conversamos con relación al Maya, ¿no? Y también en las diferentes presentaciones vimos esta gran frase, ¿no? Conócete a ti mismo, que también es justo lo que está mencionando Sisi. Cómo podemos vernos, qué estamos haciendo, qué estamos pensando, y con relación a eso también tener un compromiso, porque sin ese compromiso no podemos seguir, porque también al principio de la presentación se mencionó que tenemos que estar totalmente seguros, eh, que a pesar de que sí está lo malo, lo bueno, pero al final sin ese autocastigo, simplemente es un reflejo también de qué tanto estamos vibrando, ¿no? Y al final el objetivo es irnos perfeccionando. Al final nuestra meta, que es también lo que se mencionaba durante las presentaciones, saber qué somos en realidad y al final a dónde vamos. Nuestra identidad debería ser con eso que es permanente, que trasciende. Y cuando entre más nos identificamos con eso, también hay esta purificación que también sí lo mencionó. Hay una purificación de los diferentes planos, en la parte física, en la parte espiritual, mental, en todos estos diferentes planos que hay una alineación y al final pues todos estamos en esto, todos estamos en este autoconocimiento y que por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, gracias a esto, al final, en algún punto, el objetivo es llegar a trascender y volver a esto que es permanente.
Perfecto, muchas gracias a los dos. Creo que ya no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Bueno, ya estamos también por llegar a la hora, pero si alguien más quiere hacer algún comentario, parece que no. Bueno, nuevamente les agradezco, Felipe y Sisi. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un gran aporte tenerte acá en este encuentro de jóvenes. Y bueno, espero que todos hayan disfrutado y bueno, se hayan inspirado como yo en las tres presentaciones. Les agradezco a todos por la asistencia. El próximo mes igual continuaremos con los encuentros y también vamos a subirla a la página para que puedan verla. Entonces, bueno, muchas gracias a todos nuevamente y hasta la próxima. Gracias. Muchas Chao, gracias. gracias. Gracias, Gracias, saludos. saludos, gracias. De tener grabación.